Colombia es el país de los caminos perdidos, multitud de senderos, de calzadas, de carreteras, de vías férreas, todos abandonados. Unos dejaron de usarse, otros nunca se usaron, pero en esto es un dédalo de caminos y de senderos que cruzan territorios que nunca fueron comunicados realmente. En eso, nada más si se mencionan carreteras que quedaron abandonadas sin terminarse, esto es una lista muy larga. Por ejemplo, desde los años 40 se habló de la carretera Quibdó-Vallasolano. Eso alcanzaron a hacer algún par de kilómetros y quedó abandonada. Se proyectó la carretera Cartago-Novita, también así en Chocó, también quedó abandonada, nunca se terminó. Hubo una carretera en la Amazonia, por ejemplo, la de Mitú-Monfort. Mitú-Monfort también quedó un pedazo de carretera porque nunca se terminó y es una carretera subutilizada, casi ya vuelta a un camino. Pero esto por todas partes se ven ejemplos así. Por ejemplo, como un caso especial, la carretera de Popayán a Guapi. Esto lleva proyectada años, han hecho algunos kilómetros que luego abandonan y realmente eso nunca llegó y parece que nunca va a llegar a Guapi. Hay otros ejemplos, como el caso de las carreteras que van al sur de Bolívar. Hay carreteras como la de La Gloria, que se proyectó de La Gloria a Caucasia. Nunca se terminó. Quedó un pedazo de carretera y no más. Otro ejemplo muy notable es carreteras que hicieron las petroleras y luego fueron abandonadas por el gobierno. En esos casos hay sitios como entre la Gavarra y la pista sobre el río de Oro. Ahí quedó un sector de carretera completamente abandonado que ya está inutilizable. Hubo otras vías de penetración en el Catatumbo abandonadas también que construyó Colpet. Pero por todo el país se observa esto. Por ejemplo, el caso de la carretera de Palermo hacia el sur. Ahí ha habido desde hace años el proyecto de sacar una carretera desde Palermo, es decir, de frente a Barranquilla hasta Plato Magdalena. Esa carretera ha tenido una suerte pésima. Hacen pedazos que luego quedan abandonados, muchas veces se los ha llevado el río y no hay una solución clara, no hay un propósito de continuar esa carretera, cuando a lo largo de ella se encuentran una cantidad de pueblos abandonados, pueblos misérrimos que podían tener una mejor suerte, tales como Cerro de San Antonio, como Pedraza, pero pueblos que no tuvieron una vida cuando la navegación del río Magdalena, pero ahora están deshechos. En estos ejemplos de carreteras abandonadas también vale la pena mencionar proyectos fallidos como la carretera Bucaramanga-Cúcuta por el páramo por el Alto del Escorial. Esa carretera mucho más sencilla que la existente fue empezada y eso después se abandonó. Hubo otra carretera en norte de Santander que se planeó de Orú a La Gavarra. También quedó un pedazo abandonado y nunca se concluyó. Y aún hay carreteras como el caso de la vía de la soberanía, que llaman pomposamente, entre Pamplona y Saravena, que eso difícilmente puede calificarse más como un camino de herradura por el que transitan automotores. El abandono de esta carretera es patético. De estas menciones, de estos ejemplos, hay muchos, hay algunos que ya desaparecieron. Por ejemplo, el caso de la vía de Leticia Tarapacá alcanzó a hacerse la pica y aún a ser parte de la banca, y eso fue totalmente abandonado. Hoy queda difícil distinguir entre la selva por dónde iba eso, siendo que Leticia es una isla completa
está completamente separada del territorio nacional. Llegar a ella navegando requiere pasar por territorio extranjero de Brasil. En sí, otro ejemplo tétrico es la carretera Pasto-Mocoa. La carretera existe como una trocha infame de un peligro grandísimo, pero la variante que se estaba haciendo, que se proyectó de San Francisco a Mocoa, está abandonada. Está abandonada sin considerar los cientos de muertos que causa esa trocha por la que circula todo el tráfico que hay entre Nariño y el Putumayo. En esto, es decir, se pone uno a rememorar y los ejemplos son interminables. No solamente en carreteras, hay aeropuertos que fueron tirados de la basura, tales como, por ejemplo, el de La Pista, a orillas del Río de Oro, que fue un aeropuerto construido por una empresa petrolera, por Colpet. Están también vías en varios departamentos, por ejemplo, el caso de Medellín Dorada. Medellín Dorada en un tiempo el tráfico se hacía a lo largo de una carretera malísima que iba por Nariño, por Norosib. Esa carretera está abandonada, muy poco el tráfico que llega a tener. Entonces, si uno se pone a pensar cuánto es lo que el Estado colombiano ha gastado en hacer vías que luego abandona, es un presupuesto enorme, y eso es prácticamente incuantificable. Hay que ver el caso, por ejemplo, de la carretera planeada entre Popayán y Condagua, es decir, eh, Popayán a comunicar con el Putumayo. Esa carretera fue abandonada a mitad de camino, poco adelante de una población que se llama La Victoria. Entonces, todos estos esfuerzos han sido esfuerzos perdidos de cosas que no tienen continuidad, que no tienen un aprovechamiento cierto. Y esto, si hablamos de los ferrocarriles, la historia es peor, porque casi todas las líneas férreas que construyeron el país están en este momento abandonadas. Muchos ya se las tragó el monte.